Hola familia, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación Pública. Yo soy Gualberto Morales, su profe de matemática. Y hoy continuamos afianzando los conocimientos de las ecuaciones logarítmicas. Pero es importante que para el día de hoy siempre tengamos a mano, recuerden, un cuaderno y además que tengamos nuestro lápiz, porque los apuntes son sumamente necesarios en las clases de matemática. Recordemos lo que hemos estado trabajando y téngalo a mano, lo va a necesitar para la clase del día de hoy. Y les invito a ver el siguiente video que es del programa Aprendo en Casa del profe Minor, que habla acerca de las escalas logarítmicas. Préstenle mucha atención y luego continuamos con las ecuaciones logarítmicas. En la naturaleza se dan situaciones donde se tienen que utilizar medidas de órdenes muy diferentes, entre lo muy pequeño y lo muy grande. Por ejemplo, si hablamos del peso de los seres vivos, el menor animal pluricelular conocido hasta la fecha se denomina rotífero. Su peso en gramos, 603 100.000 millonésimos de gramo, lo cual expresado en una potencia de base 10, aproximadamente 10 elevado a la menos 8,22 gramos. Un hombre puede pesar 90 kilos, lo cual sería en gramos 90.000 gramos. Ahora, si este valor fuera expresado en una potencia de base 10, aproximadamente 10 elevado a la 4,95 gramos. El mayor de todos los animales conocidos en la actualidad es la ballena. Por lo general, su peso ronda las 120 toneladas, o sea, 120 millones de gramos. Esta medida expresada como una potencia de base 10 es aproximadamente 10 elevado a la 8,08 gramos. De esta forma, si tenemos que estudiar diferentes seres vivos por su peso o hacer una gráfica predictiva o comparativa, es inconveniente que existan tan enormes diferencias entre los datos de unos y otros. Una solución puede ser utilizar una forma de comparación o escala basada en los exponentes de sus pesos, expresados como potencias de base 10. Así, por ejemplo, el rotífero a menos 8,22, el peso del hombre corresponde en esta escala aproximadamente a 4,95 y la ballena a 8,08. Entonces, para incluir otros seres vivos en esta escala, se debe calcular el logaritmo base 10 de su peso en gramos. Veamos el ejemplo de un perro que pesa 1,5 kilos, o sea, 1.500 gramos. Lo que se necesita es encontrar un exponente para una potencia de base 10. Para ello, se plantea una ecuación exponencial, pues lo que varía es el exponente. Lo que se debe determinar es el valor de x, por ello se aplica logaritmos a ambos lados de la ecuación. Como x es un exponente, se aplica la propiedad de los logaritmos que pasa el exponente x a multiplicar al logaritmo de 10. Dado que el logaritmo de 10 es igual a 1, entonces queda el valor numérico de x que es logaritmo de 1500. Utilizamos la calculadora para calcular el valor de x, que es aproximadamente 3,18. En fin, para incluir el peso de otros seres vivos en esta escala, solo es necesario calcular el logaritmo base 10 de su peso en gramos, y con ello es más fácil de imaginar una comparación entre los tamaños. Esto es lo que se llama una escala logarítmica. Es un rango pequeño que consigue expresar realidades muy diferentes. Excelente. Mucha atención a cómo se utilizaron las escalas logarítmicas. Son una de las aplicaciones de las funciones logarítmicas. Vamos a continuar nosotros dando una guía para poder resolver ecuaciones logarítmicas. Recordemos lo que hemos estado haciendo en las clases anteriores. Y es importante tener presente las propiedades de las funciones logarítmicas. Hoy vamos a estudiar cuando en la ecuación aparecen constantes sin logaritmos. ¿Qué podemos hacer? Primero, aísle el término logarítmico a un lado de la ecuación, para que le quede expresado algo similar al logaritmo con base a de f de x igual a b. Como paso número 2, escriba la ecuación en notación exponencial. Recuerde que a es la base y que se eleva a la b y es igual a f de x. Y por último, despeje la incógnita que obtuvo en la ecuación anterior.
¿Qué es importante acá? Como lo mencionamos en nuestras clases anteriores, podemos determinar el dominio de la ecuación logarítmica para luego verificar si las soluciones pertenecen al dominio. O bien, lo que podemos hacer es comprobar si las soluciones no indefinen a la ecuación logarítmica haciendo una sustitución. Cualquiera de los dos procedimientos lo podemos realizar. Veamos el siguiente ejemplo. Resuelva logaritmo con base 2 de 25 menos x igual a 3. Lo primero que vamos a hacer es determinar el dominio de la ecuación. Recordemos que el argumento de un logaritmo tiene que ser positivo. Entonces, 25 menos x debe ser mayor que 0. Vamos a despejar x y para ello vamos a restar 25 en ambos lados. Y obtenemos menos x es mayor que menos 25. Observe que el coeficiente de x es negativo. Entonces, si multiplicamos por menos 1, se va a invertir el sentido de la desigualdad. Y obtenemos que x es menor que 25. Veámoslo gráficamente. En esta recta numérica vamos a ubicar el conjunto desde menos infinito a 25 abierto. Por lo tanto, el dominio es el intervalo de menos infinito a 25 abierto. Las soluciones deben estar dentro de este intervalo, deben de pertenecer a dicho intervalo. Ahora bien, vamos a resolver esta ecuación logarítmica. Observemos que en esta ecuación logarítmica tenemos un término constante sin logaritmo, que sería el 3. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a utilizar la definición de logaritmo, donde la base es 2, se eleva a la 3 y es igual a 25 menos x. Lo expresamos, 25 menos x es igual a 2 a la 3. Recuerden que 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, es decir, 8. Entonces lo expresamos, 25 menos x es igual a 8. Seguimos despejando la incógnita x, entonces restamos 8 y sumamos x y obtenemos 25 menos 8 es igual a x. Es decir, que 17 es igual a x. Como tenemos una igualdad, por convención generalmente ponemos la incógnita a la izquierda, entonces x es igual a 17. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a verificar si el valor de x pertenece al dominio. 17 pertenece al intervalo de menos infinito a 25 abierto. ¿Qué podemos concluir entonces? Que el conjunto solución de dicha ecuación es 17. Y recuerde que lo ponemos entre llaves para denotar conjunto. Hasta aquí llegamos con este ejemplo, pero podemos utilizar un procedimiento alternativo si no quisiéramos determinar el dominio de la función. ¿Y cuál es el procedimiento alternativo? Pues podemos comprobar si esa solución satisface la ecuación logarítmica original. Es decir, que no la indefina. ¿Y qué hacemos? Vamos a sustituir x igual a 17 en el argumento de esta ecuación y obtenemos logaritmo con base 2 de 25 menos 17 es igual a 3. 25 menos 17, eso nos da 8. Y recordemos que 8 lo podemos expresar como 2 elevado a la 3. Y por propiedad de logaritmos, recuerdan en sus notas, que el logaritmo con base 2 de 2 elevado a la 3 es igual a 3. ¿Qué podemos concluir entonces? Que 3 es igual a 3. Como se verifica esta identidad, entonces concluimos que x igual a 17 es solución de la ecuación logarítmica. Le repito, porque repetir es bueno cuando lo que se repite es importante. Podemos utilizar cualquiera de los dos procedimientos o buscamos el dominio de la ecuación logarítmica o bien podemos hacer una prueba al final. Cualquiera de los dos son correctos. Sigamos trabajando con ecuaciones logarítmicas y veamos el siguiente ejemplo. Resuelva logaritmo con base 11 de 5x más 4 más logaritmo con base 11 de x más 2 igual a 1.
vamos a determinar nosotros el dominio de la ecuación logarítmica. Entonces tomamos sus argumentos y deben ser positivos, es decir, mayor que 0. Despejando la incógnita x, restamos x en ambos lados y obtenemos que 5x es mayor que menos 4. Vamos a dividir ahora por 5 y obtenemos que x es mayor que menos 4/5. Continuamos con el otro argumento. Recordemos que deben de ser positivos los argumentos de los logaritmos, es decir, que x más 2 debe ser mayor que 0. Despejando, obtenemos x es mayor que menos 2. ¿Cómo determinamos entonces el dominio de esta ecuación logarítmica? Tenemos que encontrar la intersección de estos dos conjuntos. Veámoslo gráficamente. En esta recta vamos a ubicar los valores que sean mayores que menos 2. Observen que dice mayores, por lo tanto, el menos 2 lo tenemos que excluir, por eso el punto va a quedar abierto. Ahora ubicamos los valores que sean mayores que menos 4/5. Ubicamos menos 4/5 en la recta numérica y luego lo representamos. Observen también que en menos 4/5 tenemos que excluirlo del conjunto. ¿Y cómo determinamos entonces el dominio de esta ecuación? Pues va a ser la intersección de estos dos conjuntos. La intersección, aquellos valores que tengan en común, es decir, desde menos 4/5 a más infinito. Y lo representamos de la siguiente forma. El dominio es igual al intervalo de menos 2 a más infinito, intersección, el intervalo abierto de menos 4/5 a más infinito. ¿Y cuál es la intersección de estos dos conjuntos? El intervalo abierto de menos 4/5 a más infinito. ¿Qué quiere decir? Que las soluciones deben pertenecer a dicho dominio. Vamos ahora a resolver esta ecuación logarítmica. Observen que en el lado izquierdo de la ecuación logarítmica tenemos una suma de logaritmos. Utilizando propiedades de logaritmos podemos expresarlo como el logaritmo de un producto. Recuerden que un producto es una multiplicación. Entonces, multiplicando los argumentos obtenemos logaritmo con base 11 de 5x más 4 por x más 2 es igual a 1. ¿Y qué hacemos ahora? Utilicemos la definición de logaritmo. Vamos a expresar esta que está en notación logarítmica a notación exponencial. Observen que la base del logaritmo es 11. Entonces 11 lo elevamos a la 1 y es igual al argumento. Es decir, que 5x más 4 por x más 2 es igual a 11 elevado a la 1. Y recordemos, 11 elevado a la 1 es 11. ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a aplicar propiedades distributivas y multiplicamos 5x por x y luego 5x por 2 de la siguiente manera. Y multiplicamos 4 por x y posteriormente 4 por 2. Y esto tiene que ser igual a 11. ¿Cuánto da 5x por x? 5x al cuadrado. ¿Cuánto da 5x por 2? 10x. ¿Cuánto da 4 por x? 4x. ¿Y cuánto da 4 por 2? 8. Restando 11 en ambos lados de la igualdad, obtenemos que 5x al cuadrado más 10x más 4x más 8 menos 11 es igual a 0. Observemos que tenemos términos semejantes. 10x más 4x, 14x. Y 8 menos 11 daría menos 3. Por lo tanto, obtenemos la siguiente ecuación. 5x al cuadrado más 14x menos 3 es igual a 0. ¿Cómo resolvemos esta ecuación cuadrática? Hay muchos métodos. Ahorita la vamos a factorizar. El primer término lo vamos a expresar como 5x por x y el tercer término como menos 1 por 3. Observemos que los factores serían 5x menos 1 y el otro factor x más 3. Expresándolo entonces, obtenemos lo siguiente. Ahora vamos a aplicar la propiedad del producto nulo, que nos indica que al menos uno de esos factores debe ser igual a 0. Entonces, 5x menos 1 es igual a 0. O bien, x más 3 es igual a 0.
Despejando x en la primera ecuación lineal, obtenemos que x es igual a 1/5. Y despejando x en la segunda, obtenemos que x es igual a -3. Ahora vamos a verificar si estas son soluciones de la ecuación logarítmica. Y para ello vamos a verificar si pertenecen al dominio de la ecuación. 1/5 pertenece al intervalo abierto de -4/5 a +∞. Pero -3 no pertenece al intervalo abierto de -4/5 a +∞. Por lo tanto, el conjunto solución es 1/5 y recuerden ponerlo entre llaves. Excelente. ¿Cómo vamos hasta este momento? Recuerden, podemos utilizar este procedimiento de hallar el dominio o bien podemos hacer una comprobación. Pues sigamos practicando los dos métodos. Vamos a comprobar y para ello se sustituye x igual a -3 en la ecuación logarítmica original. Haciendo la sustitución tenemos logaritmo con base 11 de 5 por -3 más 4 más logaritmo con base 11 de -3 más 2 igual a 1. Efectuando las operaciones en los argumentos, obtenemos logaritmo con base 11 de -11. ¿Qué notan ahí? Correcto. Hay un negativo en el argumento y recordemos que el logaritmo de un número negativo no está definido. Muy bien, por lo tanto, x igual a -3 no es solución. Y recordamos que en el otro procedimiento vimos que no pertenecía al dominio. Hagamos la sustitución ahora por x igual a 1/5 y obtenemos lo siguiente. Resolviendo las operaciones de los argumentos tenemos que el logaritmo con base 11 de 5 más logaritmo con base 11 de 11/5 es igual a 1. Recordemos, aquí tenemos una suma de logaritmos, entonces apliquemos la propiedad. ¿Y cómo lo expresamos? Como el logaritmo de una multiplicación. Multiplicamos 5 por 11/5. Entonces podemos simplificar 5 con 5 y obtenemos logaritmo de 11, logaritmo con base 11 de 11. Y por propiedad recordemos que esto nos daba 1. Es decir, que 1 es igual a 1. Por lo tanto llegamos a esta identidad. ¿Y qué podemos concluir? Concluimos que x igual a 5 es solución de la ecuación logarítmica original. Muy bien. Recuerden que en la clase anterior estuvimos viendo otro tipo de ecuaciones logarítmicas que nosotros vimos cuando todos los términos contenían logaritmos. En esta clase de hoy estamos viendo cuando existe un término constante sin logaritmo. Muy bien. Ahora, vamos a utilizar los logaritmos para poder resolver ecuaciones exponenciales de distinta base. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero es aplicar logaritmos en ambos lados de la ecuación. Luego, vamos a expresar a una ecuación algebraica. Y por último, despejamos la incógnita. Veamos el siguiente ejemplo. Resuelva 6 elevado a la x menos 3 igual a 2x. Como las bases son diferentes, aplicamos en ambos lados de la igualdad un logaritmo en cualquier base. Eso es importante, cualquier base nos va a servir. Vamos a aplicar logaritmo decimal, un logaritmo común, cuya base recuerden que es 10. Entonces, logaritmo de 6 elevado a la x menos 3 es igual al logaritmo de 2x. Aplicamos propiedades de logaritmos. ¿Qué propiedad? La propiedad de la potencia. Entonces, el exponente del argumento lo pasamos a multiplicar al logaritmo y obtenemos x menos 3 por logaritmo de 6 es igual a x por logaritmo de 2. Aplicamos propiedad distributiva y obtenemos x logaritmo de 6 menos 3 logaritmo de 6 es igual a x logaritmo de 2. Ahora, lo que queremos es agrupar a un único lado de la igualdad aquellos términos que contengan la incógnita, es decir, x. Entonces, restando el x logaritmo de 2 y sumando 3 logaritmo de 6, obtenemos lo siguiente. Vamos a extraer a factor común x y obtenemos que x por logaritmo de 6 menos logaritmo de 2 es igual a 3 logaritmo de 6. Y por último, dividimos este factor.
Y obtenemos que x es igual a 3 logaritmo de 6 sobre logaritmo de 6 menos logaritmo de 2. Y esta sería la solución de dicha ecuación. Entonces, el conjunto solución lo expresamos entre llaves. Recuerden que si no tiene llaves, denota una solución. Y si está entre llaves, denotaría el conjunto solución. Analicemos el siguiente ejemplo. Aplicamos en ambos lados de la igualdad un logaritmo en cualquier base. Vamos a aplicar ahora logaritmo natural. Recuerden, ¿cuál era la base del logaritmo natural? Es el logaritmo cuya base es e, este número irracional. Aplicando propiedad de logaritmos, el exponente lo vamos a pasar a multiplicar al logaritmo de la siguiente manera. Y ahora vamos a aplicar propiedad distributiva. Vamos a multiplicar 3x por logaritmo natural de 2 menos 5 por logaritmo natural de 2. Y esto tiene que ser igual a multiplicar 2x por logaritmo natural de 7 y 5 por logaritmo natural de 7. Es decir, 5 menos logaritmo natural de 7 menos 2x logaritmo natural de 7. Ahora vamos a agrupar aquellos términos que contengan la incógnita x. La vamos a colocar a un lado del igual y al otro lado los términos constantes. Y obtenemos 3x logaritmo natural de 2 más 2x logaritmo natural de 7 es igual a 5 logaritmo natural de 7 más 5 logaritmo natural de 2. Ahora vamos a extraer a factor común la incógnita x y lo expresamos como x por 3 logaritmo natural de 2 más 2 logaritmo natural de 7 es igual a 5 logaritmo natural de 7 más 5 logaritmo natural de 2. Y por último, para despejar x, dividimos por este factor. Y obtenemos que x es igual a 5 logaritmo natural de 7 más 5 logaritmo natural de 2 sobre 3 logaritmo natural de 2 más 2 logaritmo natural de 7. Y así el conjunto solución lo expresamos entre llaves. Muy bien. Hay que seguir practicando cómo resolver ecuaciones logarítmicas y vean la utilidad que tienen y manejar las propiedades. Pasamos al siguiente segmento, al segmento de Mathematips. Hola, ¿ustedes saben quién es Albert Einstein? Claro, el que nos enseñó que E es igual a mc al cuadrado. ¿Se acuerdan? Sí, el que nos enseñó la teoría de la relatividad. Pero muy pocos saben que detrás de este gran físico vivió prácticamente entre las sombras una mujer espectacular que amaba las matemáticas. Les estoy hablando sobre Mileva Marí, que nació en 1875 en lo que hoy conocemos como Serbia. Y es que desde pequeña su familia la apoyó para que ella desarrollara su carrera en las matemáticas. Pero no fue hasta que cumplió los 21 años en que conoció a un joven austriaco que se llamaba Albert Einstein. Y bueno, hay documentos en los que ella demostró su gran pasión por la matemática y por demostrar cómo la materia se transformaba en energía. Y bueno, la famosa teoría de la relatividad existe ya que ella participó a fondo en el desarrollo de esa teoría. De hecho, podríamos decir que la M en la fórmula se debe a Mileva. Y es que ella participaba de todo lo que Einstein escribía o pensaba. Estaban juntos en todo momento y sus aportes eran súper valiosos. Sin embargo, fue hasta 1990, o sea, hace unos 30 años, en que salieron a la luz las verdaderas contribuciones de Mileva en los trabajos publicados por Einstein. Entonces ella, al igual que otras mujeres, demostró su gran inteligencia y es por eso que es importante conocer sobre ella y muchas otras mujeres que contribuyeron a la historia. ¡Chao! Y ahora continuamos con la autoevaluación y nos acompaña Dorian. ¿Cómo estás, Dorian? Hola, profe Gualberto, ¿cómo está? Pura vida, Dorian. ¿Me puedes ayudar a responder qué aprendiste de nuevo hoy? Aprendí muchos conocimientos nuevos, que las ecuaciones logarítmicas
tiene la incógnita en el argumento y que se debe conocer el dominio de la ecuación para verificar la solución. Excelente. ¿Y cómo te sentiste durante la explicación del tema? Me sentí muy motivado con la explicación y conforme hacíamos más ejemplos comprendí mejor cómo resolver ecuaciones logarítmicas. ¿Qué experimentaste al conocer el tema de hoy? El tema de hoy me gustó mucho. Al inicio me confundí porque no recordaba las propiedades de logaritmos, pero cuando usted las recordó, experimenté una gran satisfacción. ¿Qué aspecto se puede mejorar para la próxima clase, Dorian? Debo tomar más apuntes y practicar todo lo que se desarrolló en la clase de hoy. Muchísimas gracias, Dorian. Excelente por tu participación en la clase de este día. Pues hasta aquí con nuestra clase de ecuaciones logarítmicas y los esperamos en la próxima clase. Chao, chao. Que Dios les bendiga.